Bien, listo entonces, ahora sí. Oh, lo han pelado, flaco. Para iniciar una fórmula en Excel, ¿qué se necesita, jóvenes? Para que el Un Excel carácter. que es Igual o más. el igual o el más, exactamente. Si tú no colocas, mira, El mar. si tú no colocas igual o más, por ejemplo, yo hago esto, coloco A2, ¿no? A2 es la celda donde está el número 25, eso en el primer video les explico cómo trabaja el Excel con una constante, una variable, ahorita les voy a volver a explicar, ¿no? A2 más B2, nosotros presionamos Enter, el Excel no lo reconoce como fórmula. ¿Por qué? Porque no iniciamos con el carácter que es por defecto, que puede ser el más o puede ser el igual, ¿no? Por defecto, o sea, por costumbre, se usa el igual mayormente, ¿ya? Pero pueden usar el más en cualquier forma. Al colocar el igual, el Excel automáticamente detecta que vas a hacer una fórmula de tal manera que te ayuda ya. ¿Y cuál es la ayuda de Excel? Es que tú puedes usar el mouse o puedes escribir la fórmula. Voy a escribirlo primero. Por ejemplo, me están pidiendo sumar el 25 más el 15. No, yo te lo flaco, no es fácil. Yo coloco A2 más B2. ¿Cuál es la ayuda de Excel ahí? A ver, son los colores. Los colores, jóvenes, ¿no? Los colores van a resaltar para que tú no tengas un margen mínimo de error en tu fórmula. Para eso te da los colores. También puedes usar el mouse, ¿no? Por ejemplo, escribes igual, agarras tu mouse y haces clic a la celda que vas a usar en tu fórmula, más el clic en la otra celda. Presionamos Enter y sale el resultado. Eso es el Excel, jóvenes. Ahora, ¿por qué se usan los nombres de las celdas? Los nombres de las celdas se van a generar por la intersección de la columna con la fila, y esa intersección de la columna con la fila van a conformar la celda. Por ejemplo, ¿no? Esta celda que yo he hecho clic ahorita, por acá, ¿cómo se llama? Si nos damos cuenta nosotros, está formada por la columna E y la fila 7. 7. Entonces esa celda se llama E7. E7, ¿no? Por ejemplo, la de acá también. ¿Esa celda cómo se llama? Bueno, yo miro mi columna G9. G9. Entonces, todas las celdas tienen un nombre. Ahora, ¿dónde también se ve su nombre? En esta parte de acá que se llama cuadro de nombres. Aquí. Acá también se va a ver, ¿ya? El nombre de la celda o el nombre del rango de un conjunto de celdas, que eso ya lo vamos a ir aprendiendo. Bien, jóvenes, ¿por qué se trabaja con las celdas? Porque si yo no trabajo con las celdas, miren acá, yo he trabajado con las celdas, ¿no? A2 más B2, ya, listo, sale 40. Lo bueno de esto es que yo puedo cambiar cualquier valor. Por ejemplo, estoy cambiando el 15 por el 20, automáticamente el resultado cambia, sin necesidad de cambiar la fórmula. Es por eso que debo trabajar con los nombres de las celdas. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo con los valores? Por ejemplo, cuando no sabemos Excel, hacemos a veces esto. 25 más 20, ¿no? Así. Ya, va a salir, sale. Normal. Pero, si tú quieres cambiar los valores acá, por ejemplo, lo voy a regresar a 15. Va a cambiar en el total. No, En el total va a cambiar. no cambia el total. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no cambia el Ah, total? no cambia, ¿no? No Porque no cambia. está con la fórmula. No cambia, ¿saben por qué, jóvenes? Porque estás usando constantes, o sea, estás usando valores fijos. ¿Ya? Y un valor fijo, una constante, nunca cambia. Solo que tú entras a la fórmula y lo cambias, ¿no? Borrándolo. A eso se le llama constante. Y una variable es el nombre de la celda, ¿no? ¿Qué es lo recomendable o qué es lo que tú debes hacer? Por ejemplo, A2 más B2. Así. Así se trabaja, ¿ya? En algunos momentos vamos a usar constantes. De ahí ya vamos a hacer los ejemplos. Listo, tú presionas Enter. Y lo bueno de esto también, jóvenes, es que tú lo puedes copiar buscando esta crucecita negra acá. Esta crucecita negra en Excel se llama copiar. Esta cruz blanca se llama seleccionar. Y esta crucecita de flechas se llama mover.
¿Ya? Ok. O sea, poco a poco eso ya lo vamos a ir aprendiendo también. Pues cuando tú veas esta flechita, esta cruz blanca es seleccionar celdas así. Selecciona. ¿Ah? Ujú. Cuando tú te pidan copiar, tienes que buscar esta crucecita negra. Eso es copiar. Entonces tú agarras, le haces doble clic o arrastras y automáticamente todo se va a resolver. A esto se le llama relativo. El Excel trabaja en forma relativa por defecto. Cuando tú copias, automáticamente las filas van a incrementar. ¿Ya? Si yo entro a esta fórmula, ya es A3B3. Eso tú no lo has hecho, el Excel lo ha hecho solo. El de acá es A4B4. B4. Y el último es A6 más A6 B6. B6. O sea, solo incrementado de tal manera que por eso funciona. Si no, no funcionara. A esto se llama relativo. ¿Qué pasa si tú usas constantes? Mira, voy a usar constantes. O sea, voy a escribir el 25 más el 15. Ya. El primero sale. Pero si tú Ujú. copias, mira lo que sale. Igualito. Todo sale Por igual. ende todo. Porque Ah, son constantes. Nunca van a variar. Y va a copiar lo mismo. ¿No? Es por eso, y repito, que debemos usar en Excel las celdas que van a intervenir en tu fórmula. Lo que hay que entender es eso, porque las fórmulas, no se sabe qué fórmulas nos van a dar para resolver un problema. Entonces, ese es se te puede explicar en palabras, ¿no? Lo que hay que entender es la dinámica de cómo trabaja el Excel. Una vez entendemos eso, ya el resto es simplemente reemplazar. Bien, acá, resta. Vamos a poner acá resta. Entonces, colocamos el igual. Si hago una resta, ¿el más también funcionaría? ¿Sí o no? A ver, como carácter de inicio de una fórmula. ¿También funcionaría si empiezo con el más en una resta? sí, porque sería positivo menos negativo. Ya, sí funciona, pero no porque es positivo o negativo, porque es un carácter que O porque también el Excel lo acepta como inicio de una fórmula. ¿Ya? por defecto Por lo. Sí, sí. defecto. Puede ser igual o puede ser el más. ¿Ya? Lo voy a hacer con el más para que se den cuenta. Más A2 menos A2. B2. Ahí está. Presiono Enter y sale el 10. ¿Ven? O sea, funciona igual. Es más, el Excel ya le inserta automáticamente el igual, miren. ¿Ven? El igual ya Ok. lo puso delante. Ya es así el Excel. Es por eso que mejor se trabaja con el signo igual para como costumbre ya en realidad, ¿no? Siempre se ha trabajado con el signo igual. La Ah, pero multiplicación, al principio, si no le pones más, igual va a salir. igual va a salir. El mismo Excel ya lo inserta. La multiplicación. Igual, el A2 lo voy a multiplicar. El asterisco es el multiplicador, ¿ah? Multiplicación. Ujú, el asterisco que está en el teclado numérico por B2. Enter y lo Así es. Multiplicación. multiplica y lo podemos copiar. Ahí está. División, para ya terminarlo. Igual a 2. El slash es el divisor, ¿no? Dividido entre B2. Eso es la división. Enter y listo. No, pongo así, sí, 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 sí. Enter y ya lo hemos copiado y todo el resultado. ¿Qué es una constante? Es esto de acá, por ejemplo, ¿no? Miren, en otra hoja voy a hacer el ejemplo. Acá en otra hojita. Acá se inserta otra hoja, jóvenes. Acá hay un más. Se puede insertar una nueva hoja. Se le puede dar nombre a las hojas, miren, ven. Doble clic y puedo darle nombre a la hoja. Voy a ponerle acá, por ejemplo, boleta. ¿Bien? Acá voy a ponerle, por ejemplo, práctica 1. Así le pueden dar nombre. Inclusive le pueden dar colores. Clic derecho. Por acá hay color de pestaña y se le puede dar un color a la pestaña. Ahí está. Gracias. ¿Ya? Esto lo estoy grabando para que lo puedan repasar. ¿Bien? ¿Qué es una constante? Es esto, miren. Por ejemplo, nos dan acá cantidad. Acá nos dan un precio. Acá nos dan un importe. ¿Ya? Acá nos van a dar 20, acá 15, acá 10, acá 25.
Acá el precio está 5, acá 10, acá 12 y acá 8, por ejemplo, ¿no? Bien. De repente tú no sabes cómo se saca un importe. Te dicen, sácale el importe. Tú puedes decir, pero no sé, a ver, ¿cuál es el importe? Entonces, normalmente se te deja una leyenda donde se te explica cómo vas a calcular. El importe va a ser igual a la cantidad por el precio. Precio. ¿No? Esa es la leyenda o la explicación de cómo vas a calcular el importe. Entonces tú dices, bueno, me han dicho que el importe es la cantidad por el precio. Empiezas con tu fórmula. Igual, Igual a ¿quién es la cantidad? A2. Siempre A2. se trabaja con los primeros, ¿no? La cantidad es A2. Por, me dicen que lo multiplique. ¿Quién es el precio? B2. 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 ¿No? Ese es A2 por B2. En palabras es cantidad por precio. Entonces, a eso se le llama reemplazar la fórmula. Nos explican o nos dan en una leyenda y nosotros lo reemplazamos en Excel. Y eso se llama resolver el problema o trabajar con Excel, ¿no? Y en Excel se hace el primero y el resto se debe copiar. ¿Ya? No tiene sentido que tú lo hagas uno por uno. Eso no es saber Excel. Que tú lo hagas uno por uno. Tú tienes que hacer primero y copiar. Eso es saber Excel. ¿Bien? ¿Qué cosa es una constante? Una constante voy a hacerlo acá. Por ejemplo, nos dan un descuento. Nos dicen, va a haber un descuento. Entonces nos explican acá, el descuento va a ser igual al 3% del importe. Así va a ser el descuento, ¿no? Nos dan esa leyenda. Entonces tú agarras y tienes que resolver eso. Empiezas con el igual. Y con Igual 3% tienes que colocar. Ese 3% es una constante. Ese nunca va a variar. Es un número que tú estás colocando en tu fórmula. Todo porcentaje es una multiplicación acá en Excel, ¿ya? Por, ¿quién es el importe? C2. C2, exactamente. Siempre se trabaja con la primera celda. C2 es el importe, mira. No tiene sentido que haga C1. ¿Por qué? Porque C1 es un texto, ¿no? Y jamás vas a multiplicar un texto, ¿no? Por eso que siempre es el Claro. C2 acá. Listo. Esa es la fórmula. El 3% es la constante. ¿Ah? Presionamos Enter y lo copiamos. Y listo, jóvenes. Ahí hemos resuelto. Hemos usado una constante acá, en esta fórmula. ¿Bien? ¿Alguna pregunta ahí? Todo esto lo 3% estoy grabando. Voy a ponerle un stop a mi grabación.